Los invito a que juntos nos preguntemos y respondamos de qué manera creemos que esta locución del padre Arrupe de hace 40 años, nuestros colegios hoy y mañana, sigue siendo relevante para nuestra educación hoy. Y en ese sentido, ¿qué aspectos han tenido mayor impacto en los colegios de la Compañía de Jesús? Father Arrupe speaks about the universal nature of education, that education should be accessible to all. This is very crucial even today, especially in our context in Africa, where we are still struggling to provide the service of education to every child in Africa. Sustainable Development Goal number 4 speaks about access to education and quality education. Arrupe speaks about the importance of creating an education community involving the Jesuit community, the parents, the students, and every other player that is important in the provision of education. In Africa, there's an adage that goes, it takes a whole village to raise a child or to educate a child. A 40 años de la locución del padre Arrupe, creo que lo más relevante para nuestros colegios es fomentar como educadores y como comunidad el discernimiento. Las preocupaciones y esperanzas de nuestra época, los cambios y reconstrucciones que tenemos que hacer, así como los horizontes a los que tenemos que caminar como institución educativa, solo podremos conocerlos si nos damos un tiempo para discernir. Por otro lado, de lo dicho por el padre Arrupe, lo que ha impactado más a nuestros colegios es que quienes colaboramos, pertenecemos y formamos una comunidad educativa. Esta manera de vincularnos nos sitúa en el nivel sagrado de la amistad, el cariño y la riqueza que cada uno aporta para el servicio de nuestra misión. Pedro Arrupe's Our Secondary Schools Today and Tomorrow has immensely impacted Jesuit schools in terms of policy making, discernment processes, working styles and culture of Jesuits and lay collaborators. It gives clear guidelines as to what schools ought to be, the instruments to be used for the efficacy of our apostolates. It also reminds us as to the outcome of our apostolate, service-minded men and women for others. It points to the kingdom of God. That is, it focuses on the spiritual transformation. It is indeed very meaningful to work within such framework. Arrupe cambió radicalmente nuestra manera de concebir la educación. Pasar de colegios centrados en sí mismos a colegios que se ocupan de tener una incidencia real en la sociedad, construyendo un mundo más justo. Creo que el gran cambio consistió en la introducción de la dimensión fe-justicia en la educación, que trataba de conseguir que nuestros alumnos no fueran solo mejores académicamente o personalmente, sino que pusieran lo mejor de sí mismos al servicio de los demás. Nuestros centros debían ser así lugares en donde se experimentara el perdón, la reconciliación y la paz, para que después nuestros estudiantes pudieran vivir estas dimensiones de su vida en la construcción del reino de Dios en el mundo, un reino de justicia, de amor y de paz. 40 years on, and Father Arrupe's address of 1980 is as relevant now as what it was then. He challenges us to be cognizant of our missionary task, to spread the good news of the kingdom and give authentic witness to a God who is ever present and active in our world today. He calls us to wrestle with injustices that exist across the world and discern ways in which we can respond both personally and communally. And finally, he asks us to fight the temptation to become focused on academic competition, where our personal qualities are judged only by comparison to others. Our aim should be to develop people who are balanced, serene and constant, open to whatever is human. This is God's mission, and it should be ours also. Lo relevante de las palabras del padre Arrupe de hace ya 40 años, que hoy quizás se ha vuelto patente cuando imaginamos un mundo post-pandemia, es lo que él llama fundamental, la fraternidad universal.
Esto tiene que ser la base para nuestra vida personal, familiar y social, para un futuro sostenible. También yo destacaría el énfasis que hace en una formación continua. En todas las escuelas jesuitas que he tenido el privilegio de conocer, quizás lo que más nos une es esta tarea compartida de valorar, promover y demostrar la capacidad y el ansia de seguirse formando. Tal como dijo, aprender es importante, pero mucho más importante es aprender a aprender y desear seguir aprendiendo. Me parece oportuno seguir esta línea de pensamiento hoy más que nunca. Leer la locución del padre Arrupe le hace a uno crecer la admiración por él. Hay dos aspectos que yo creo que nos han marcado a todos los colegios que tienen que ver con la compañía. Uno es la preocupación por la calidad educativa. Eso es una cosa que nos ha marcado. Y en segundo lugar, la composición de la comunidad educativa. No es solamente los alumnos, es que también todo el personal religioso o seglar, es también la familia, es también el entorno, todo eso forma parte de la comunidad educativa y eso da mucha identidad. Y en cuanto a la vigencia, yo quiero destacar un solo elemento, la importancia que le daba el padre Arrupe a tener unos centros abiertos con una doble dimensión en esa apertura. Por un lado, compartir bienes locales, experiencias, saberes, y por otro lado, dejarse uno enseñar y ayudar por los demás. Hoy no se puede trabajar si no es en red. Hoy no se puede trabajar si no es relacionado con otros elementos de la compañía y otros elementos del entorno y de la sociedad. Ese elemento me parece absolutamente necesario para enfrentar los retos de hoy y por eso su vigencia.